Bien, muy buenas noches, futuros colegas y abogados presentes en esta sala. Como siempre, el Instituto de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica y Psicológica, así como también el Grupo de Estudios Lex Jurises, les agradece a cada uno de ustedes por siempre estar presentes en esta sesión. Señores, en esta noche contamos con la oportunidad de tener presente de manera remota al doctor Rubén Alfredo Cruz Vega. El mencionado doctor es doctor en Derecho, asimismo abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego. De igual manera, es maestro en Derecho Civil por la UPAU, docente en pregrado y posgrado, autor de diversos artículos en revistas de Derecho Civil y Procesal Civil, gerente general del estudio jurídico Vera y Cruz Asociados. Agradecemos, doctor, por brindarnos esta oportunidad de estar presente en este primer Congreso Interuniversitario de Derecho. El doctor en mención nos disertará con el tema titulado Aspectos Generales de la Responsabilidad Civil. Se le cede el uso de la palabra, doctor, para que pueda dar inicio. Es un gusto tenerlo aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Lucila. Muchas gracias al Instituto de Investigación y también al Círculo de Estudios. Siempre es un gusto para nosotros poder, de alguna manera, colaborar con los jóvenes, sobre todo con la gente joven, que tiene siempre esas ganas, ¿no? De formar estos grupos de estudios que le hacen muy bien, creo yo, a nuestra comunidad jurídica, porque permiten propalar el conocimiento e intercambiar, ¿no es cierto?, posturas siempre respecto al conocimiento académico, específicamente en esta noche, en el conocimiento jurídico, y más específicamente del derecho civil, ¿no? Que es justamente un, la rama de estudio que hoy nos atrae con el tema, como ya lo había dicho usted, doctora, el tema de aspectos generales de la responsabilidad civil, ¿no? Es un tema, la responsabilidad civil es un tema bastante amplio, ¿no? Por eso es que incluso en otras latitudes se habla de un derecho de daños, no un derecho de la responsabilidad civil. Crecido tanto esta disciplina, esta parte del derecho civil, del derecho privado incluso, ¿no? No porque escape incluso al derecho civil, el derecho privado, que resulta imperioso, eh, como abogados o como estudiantes de derecho que gustan quizá el derecho civil, ¿no? Eh, Seguir el paso a una disciplina jurídica que con el paso de del tiempo, del discurrir de la jurisprudencia, cada vez se vuelve un campo bastante apasionante, bastante complejo también, ¿por qué no decirlo? También. En esta oportunidad, no sé si se me permite compartir, doctora, algún material que había preparado para compartir esta noche y a partir de Sí ahí tiene la poder opción. conversar. Sí, sí. Si se visualiza, me confirman, por favor. Sí se puede apreciar la pantalla, doctor. Ya, muy bien. Entonces, cuando a mí me piden, ¿no?, que me haga cargo de esta ponencia, entonces, en un primer momento yo pensé quizá referirme a un aspecto en particular de la responsabilidad civil, porque dije, bueno, 40, 45 minutos, 50 minutos, definitivamente que no van a bastar. Pero un poco recordando mi época de estudiante, cuando yo también me inscribía en algunos cursos y prometían un tema y después el ponente hacía otra cosa o un subtema dentro del tema, entonces un poquito en esa situación yo quise abordar en sí algunos aspectos generales de manera sucinta, pero que yo creo que esta noche definitivamente nos van a permitir a quienes de repente no tengamos ningún acercamiento con la responsabilidad civil, por ahí germinar el gusto, y a quienes ya tenemos el gusto por la responsabilidad civil, de alguna manera aclarar quizá algunas cosas o dejar más bien en cuestionamiento también otras cosas que también es el fin de la presente ponencia. Antes de abordar el tema de la responsabilidad civil, resulta imperioso no mencionar algunos conceptos previos, como el de los hechos fácticos y de los hechos jurídicos, y ya van a ver por qué es que yo empiezo con estas cosas. En el derecho, no básicamente lo que se encarga es de regular hechos que ocurren en la realidad.
hechos que ocurren en el mundo de los hechos, hechos que ocurren en el mundo fáctico, ¿no? Como por ejemplo silbar, como por ejemplo comprar una casa y como por ejemplo atropellar, quizás sin querer, obviamente, a una persona. Son hechos que ocurren en la realidad, ¿no? Sin embargo, de todos los hechos que ocurren en la realidad, no todos importan para el derecho, o mejor dicho, algunos de ellos resultan ser relevantes para el mundo jurídico. Entonces, aquellos hechos que ocurren en la realidad, para que sean relevantes o para que el derecho les preste atención, tienen que pasar un filtro justamente de juridicidad, ¿no? Y cuando pasan estos hechos de la realidad, pasan este filtro de juridicidad, entonces nos encontramos frente a hechos jurídicos, a hechos fácticos regulados dentro del campo del derecho, a los cuales se les denomina hechos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, silbar es un hecho que ocurre en la realidad, pero no es un hecho jurídico, ¿no? Un hecho jurídico es, si somos un tanto positivistas aquí, es un hecho que está regulado por la norma, ¿no? Y es un hecho que la norma lo califique y que le establezca de alguna manera consecuencias dentro del campo del derecho. Así entonces nacen lo que se llama las situaciones jurídicas, ¿no? Nacen así las situaciones jurídicas, a partir de un hecho con trascendencia en la realidad, ¿no? La norma regula un hecho con trascendencia en realidad, pero de manera abstracta, y cuando se presenta un hecho que se pueda subsumir, entonces la norma lo califica y le asigna una determinada consecuencia jurídica provocando una situación jurídica. Entonces, primer concepto que puede, o noción que nos debe quedar claro. Una situación jurídica es la posición que ocupa un determinado sujeto de derecho, ante la ocurrencia de un determinado hecho jurídico. Si, por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo ocurre la compra-venta, ese es un hecho que se presenta en la realidad, pero la compra-venta es un hecho, ¿no? Que ha sido regulado en el derecho civil, específicamente, ¿no? En el libro de los contratos. Entonces, cuando Juan y Mateo de repente celebran un contrato de compra-venta, entonces, dependiendo de la posición que ocupe, Juan podría ser comprador y Mateo podría ser el vendedor. Entonces, ante la ocurrencia de un hecho jurídico, el derecho distribuye las posiciones que ocupan los sujetos de derecho. Y aquí se producen las determinadas situaciones jurídicas. Situaciones que en algunos casos pueden ser de ventaja, benefician a los sujetos de derecho, y que en algunos casos pueden ser situaciones jurídicas de desventaja porque no son muy favorables, no son muy eh, eh, beneficiosas para los determinados sujetos de derecho. Y así, por ejemplo, nacen, pues, por ejemplo, una situación jurídica de ventaja, el derecho, ¿no? Derecho de propiedad, y una situación jurídica de desventaja, la obligación, el deber, la abstención, la carga. Entonces, nacen así las situaciones jurídicas. ¿Y por qué nosotros hablamos aquí de situaciones jurídicas para empezar un tema de responsabilidad civil? ¿No? Porque justamente la noción que nosotros podamos entender de responsabilidad en sentido jurídico es la de una situación en la que se halla un determinado sujeto que se encuentra expuesto a sufrir las consecuencias para él desventajosas previstas a su cargo por una norma jurídica en atención a la verificación de ciertos presupuestos que vamos a ver. Es decir, en santo castellano, en buen romance, como dicen algunos amigos por ahí, la responsabilidad en sentido jurídico es una situación jurídica subjetiva, porque se presenta cuando ocurre un hecho jurídico, la celebración de un contrato que puede acarrear el incumplimiento de un contrato, o como veíamos en las diapositivas anteriores, que yo atropelle a una persona, que yo le cause daño a una persona, a su integridad física. Eso es un hecho jurídico, porque es un hecho que ocurre en la realidad, recogido por la norma y que distribuye a los sujetos en determinadas posiciones. Y cuando, por ejemplo, a mí,
me da la calidad de responsable para poder resarcir un daño, entonces yo en mi calidad de responsable tengo, perdón, una situación jurídica subjetiva de ventaja o de desventaja. Definitivamente que será de desventaja, porque estoy expuesto a cumplir cierta obligación, a cumplir ciertas consecuencias que el derecho no regula en el caso y en la situación en la que yo me encuentro. Por ejemplo, una de las voces más autorizadas en el derecho de la responsabilidad civil en el Perú es el profesor Juan Espinosa Espinosa. Y el profesor Juan Espinosa Espinosa señala que la responsabilidad, la civil, ¿no? La responsabilidad civil es una técnica de tutela civil de los derechos u otras situaciones jurídicas que tiene por finalidad imponer al responsable, quien no necesariamente es el autor del daño, ya vamos a ver eso en unos momentos, la obligación de reparar los daños que este sujeto ha o haya ocasionado. Es una técnica. Ya vamos a ver que es una técnica. ¿Por qué es una técnica? Porque para poder señalar que un sujeto es responsable civilmente hablando, respecto de un hecho ocurrido, ¿no? Vamos a tener que pasar por todo un juicio de responsabilidad civil, ¿no? Y que tiene, como hemos dicho, por finalidad imponer al responsable. Ojo con esa palabrita. El responsable de resarcir no necesariamente es siempre el autor del daño. ¿No? Aquí hay un amigo, profesor joven, amigo mío, el doctor Rever Medina, que siempre incide en esa situación, ¿no? Y yo lo traigo aquí a colación. No siempre el responsable, o sea, el que resarce, el obligado a resarcir, es siempre el que causa el daño. Ya vamos a ver. Entonces, la responsabilidad en el campo del derecho no se trata ya, ¿no? De un término ligado con la moral, de la represión, la responsabilidad ya en sentido jurídico, la responsabilidad civil en sentido jurídico, tiene que ver con el conjunto de consecuencias jurídicas que una persona que se encuentre en una situación jurídica subjetiva de desventaja debe afrontar frente al campo del derecho. Vale aclarar, doctores y doctoras aquí, que eh, en los siguientes minutos nos vamos a referir a la responsabilidad civil, los aspectos generales regulados en el Código Civil. Vale aclarar también aquí que, ¿por qué aclaro esto? ¿Por qué? Porque como ustedes ya deben saber, la responsabilidad puede ser penal, puede ser administrativa o puede ser civilmente. En esta sesión nos vamos a referir únicamente a la responsabilidad civil y específicamente ligadas a las normas del Código Civil. Vayamos. ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad civil? La finalidad será una finalidad eh, de venganza, la finalidad de la responsabilidad civil será una finalidad de castigo, la finalidad de la responsabilidad civil. ¿Cuál es? La finalidad de la responsabilidad civil es básicamente, ¿no? Lograr eh, el restablecimiento de una situación que existía antes de la producción de un hecho dañoso. Básicamente, esa podríamos nosotros rescatar como la finalidad de la responsabilidad civil. Cuando uno inicia un proceso judicial o arbitral, no de responsabilidad civil, ¿qué es lo que busca? Básicamente, lo que busca es un resarcimiento, una indemnización, como lo llama nuestro código, aunque ya vamos a ver más adelante que quizá el término no sea el más adecuado. Entonces, la finalidad de la responsabilidad civil como mecanismo de tutela, ¿no? Porque hemos dicho que los seres humanos ocupan posiciones, se generan las situaciones jurídicas, subjetivas de ventaja, de desventaja. Entonces el derecho tiene que proteger esas situaciones jurídicas o tiene que regular esas situaciones jurídicas, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil como mecanismo de tutela, como mecanismo de protección, ¿no? Eh, Tiene todo un andamiaje normativo que lo que busca principalmente es restablecer o compensar en algunos supuestos que ya no se pueda, ¿no? El daño ocasionado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, ojo, aquí cabe precisar que el resarcimiento se puede solicitar y se puede otorgar de dos formas, aunque la norma no lo especifique, no tendría por qué, creo yo, de dos formas, por equivalente o dos en forma específica. Por equivalente es la que todo el mundo conoce, ¿no?
10.000 soles, 20.000 soles, 100.000 soles, 1 millón de soles, ¿no? Por la muerte de mi hijo, por el atropello o por daños en mi integridad física, psicológica, qué sé yo. Pero el resarcimiento, producto de la aplicación de la técnica de la responsabilidad civil, también puede aplicarse en forma específica. Puede solicitarse y puede darse en forma específica. Ignatura, es decir, la, se podría solicitar la reposición del bien. Por ejemplo, si alguien a mí me causa daño a mi honor y empieza de repente a decir ciertas cosas de mi persona, Rubén, entonces yo podría ir tranquilamente iniciando un proceso de responsabilidad civil y no buscar dinero. De repente buscar que esa persona públicamente se retracte o se rectifique, ¿no? Entonces que diga la información vertida sobre el profesor Rubén es falsa. Entonces allí yo estaría buscando y se me estaría otorgando un resarcimiento en forma específica, in natura. ¿Cuáles son las funciones de la responsabilidad civil? La autoridad ha señalado básicamente tres funciones. Aquí sigo un poco el profesor Leiser Hilario, Leiser Hilario, ¿no? Tres finalidades o tres funciones, perdón, principalmente. Una función compensatoria, ¿no? Una función compensatoria cuando de repente se quiere mitigar el dolor causado por el fallecimiento de algún familiar, porque ahí sí no hay forma. Una función preventiva, ¿no? La función preventiva, como su mismo nombre lo dice, busca prevenir, ¿no? La realización de ciertas conductas. La prevención eh, es una función de la responsabilidad civil que busca dirigir un mensaje a un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, eh, si se quisiera sa- eh, otorgar o condenar al pago de un resarcimiento a un conductor de una de esas combis que andan de repente en las calles causando daño a las personas, entonces se podría a través de esta función preventiva es condenar a X conductor, ¿no? Con una suma resarcitoria bastante alta. Y allí básicamente el mensaje podría ser para el grupo de conductores, ¿no? De determinada línea o determinada vía de transporte, por ejemplo. Y otra de las funciones que desempeña la responsabilidad civil, por qué no decirlo, es una función también punitiva. Punir viene de castigar, ¿no? Entonces, la función punitiva tiene que ver en algo también con la función preventiva, pero mientras que la función preventiva apunta a un género, a un grupo general, la función punitiva apunta a alguien en particular, en función a situaciones peculiares del caso en concreto. Por ejemplo, hoy que se habla tanto de violencia contra la mujer o contra el grupo familiar, ¿no? De repente se condena con el pago de resarcimiento a una persona que de repente ha sido reiterativa, ¿no? En su comportamiento, y de repente los golpes la violencia que haya causado sobre su esposa o conviviente, no sean severos. Entonces, aquí la responsabilidad busca castigar, básicamente. ¿Por qué no decir? ¿No? Entonces, estas funciones no se presentan de manera conjuntiva, ojo. No es que si yo otorgo o como juez una reparación, debo estar pensando en las tres funciones, no, puede estar pensando en una o en dos, o quizá en las tres, dependiendo, ¿no? Pero eh, esas son las tres funciones y es importante tener en cuenta estas funciones, doctores, ¿por qué? Porque de un tiempo acá ya se viene viviendo una forma distinta de mirar a la responsabilidad civil, ¿no? Se mira la responsabilidad civil desde la óptica de la persona que sufre el daño, ¿ya? Entonces, como funciones de la responsabilidad civil tenemos estas tres que yo les estoy señalando aquí. Otro aspecto importante que me resultó que no podía evadir en esta pequeña charla, pequeña conversación, son acerca de los sistemas de responsabilidad civil que tenemos en nuestro país.
Específicamente nuestro código regulador, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Al margen de que la nomenclatura quizá de una no sea la más adecuada, es básicamente así como nuestros abogados, nuestros jueces, nuestros profesores, ¿no? La conocen. Dos sistemas, responsabilidad civil contractual y extracontractual. Cabe precisar aquí también, autores, que se habla también de dos más, ¿no? Una responsabilidad civil precontractual y una responsabilidad civil postcontractual, que si bien es cierto que no están reguladas de manera taxativa en nuestro código, qué duda cabe que de la interpretación sistemática, por ejemplo, de la buena fe en los contratos, se podría apreciar también ese tipo de responsabilidad. Pero aquí, por cuestiones de tiempo, vamos a referirnos a aquellos sistemas que regulan nuestro código procesal civil, perdón, que son dos. La primera es la responsabilidad contractual. Y yo lo pongo aquí, doctores, entre pregunta de la palabra contractual, ¿no? Porque podría aquí preguntarnos, quizá es la forma correcta de denominarle a este tipo, a este sistema de responsabilidad civil, ¿no? Pues no, la denominación no es muy adecuada, ya lo han mencionado diversos autores nacionales, internacionales, ¿no? Básicamente, ¿por qué no? Y voy a explicar un motivo nada más. Básicamente no, porque esta responsabilidad no se genera únicamente del incumplimiento de un contrato. Nótese que nuestro Código Civil, ¿no? Entre los artículos 1317 y siguientes del Código, ¿no? Que hablan sobre ese tipo de responsabilidad, se encuentra ubicada en el libro de obligaciones, ¿no? Y se le denomina responsabilidad se le debe denominar responsabilidad por inejecución de obligaciones. Y cuando nosotros en la universidad hemos estudiado el curso de obligaciones, su profesor, profesora seguramente les habrá explicado que las obligaciones tienen diversas fuentes, entre ellas la ley, entre ellas el contrato, por ejemplo. Por eso es que circunscribir la responsabilidad únicamente a contractual parecería que estaríamos señalando que la responsabilidad o la obligación de resarcir, mejor dicho, van a ser únicamente del incumplimiento de una obligación nacida del contrato, cuando ello no es así, ¿no? Cuando ello no es así. Porque este tipo de responsabilidad, que mejor deberíamos llamarle responsabilidad por inejecución de obligaciones, como ya les he dicho, nace justamente por incumplir una obligación sin importar el tipo de fuente. Puede ser una obligación nacida por fuente convencional, por ejemplo, el contrato puede nacer, por ejemplo, a partir de una obligación de fuente legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo les pongo aquí, la denominación no es muy adecuada, ¿no? Se trata de la situación asumida por el deudor ante el incumplimiento a él imputable de una obligación, es decir, ¿no? Obligación contractual específicamente aquí nos referimos ante la inejecución o ejecución parcial, tardía o defectuosa de una determinada prestación dentro de la relación obligacional, ¿no? Eh, el Código Civil recoge ese tipo de responsabilidad en el artículo 1321, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, y te señala lo siguiente: queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta una obligación por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Sin embargo, como ya lo hemos dicho nosotros hace un momento, este tipo de responsabilidad no solo se trata del daño derivado del incumplimiento de un contrato, sino va más allá. Es decir, este tipo de responsabilidad se puede presentar cuando se incumple una obligación sin importar cuál sea la fuente de esta obligación. ¿Ya, autores? Entonces, en vez de hablar de responsabilidad contractual, responsabilidad por inejecución de obligaciones. Es más adecuado. Esta responsabilidad es la responsabilidad civil contractual. Esta se trata del sometimiento a la sanción que el ordenamiento jurídico prevé contra los actos ilícitos civiles, lesivo de los intereses de las personas, y más específicamente lesivo de la integridad de las situaciones jurídicas subjetivas protegidas erga omnes por el ordenamiento. Es decir,
En este tipo de responsabilidad, no, o mejor dicho, este tipo de responsabilidad se genera cuando se ha ocasionado un daño, pero dentro, no dentro de una relación obligacional, ¿no? Eh, la doctrina en general señala que el deber de resarcir en este tipo de, o este sistema de responsabilidad civil se genera a partir de la vulneración del deber genérico de no causar daño a otro, sin que sea necesario que exista una obligación concreta que se incumpla. Ejemplo de responsabilidad extracontractual es, por ejemplo, causar lesión a través de un atropello. Yo voy con mi automóvil y de repente el doctor Piero va cruzando la avenida y lo termino por atropellar, ¿no? Previamente nosotros no habíamos tenido ningún tipo de relación jurídica, ¿no? Recién, una vez ocurrido este hecho en la realidad, que la norma lo recoge y se convierte en hecho jurídico, nos colocan a nosotros dos, al doctor Piero y a mí en el ejemplo, en determinada posición, situación jurídica. A mí me coloca en la situación jurídica de obligado a resarcir y al doctor lo coloca en la situación jurídica de víctima o de vulnerable. Cada doctor es entonces responsabilidad civil extracontractual. Hay distinciones clásicas entre la responsabilidad civil, así llamada contractual, que ya les he dicho en ejecución por ejecución de obligaciones, y la extracontractual. Las clásicas, distinciones clásicas, podríamos mencionarlas brevemente aquí, ¿no? Es respecto al criterio de imputación, el criterio de imputación, ¿no? En la responsabilidad así llamada contractual, es siempre subjetivo, alude al dolo o a la culpa, ¿no? En cambio, en la responsabilidad civil, ¿no? Pues es subjetivo, perdón, pero también puede ser objetivo. Es decir, no hay que evaluar en el agente causante del daño si actuó con dolo o culpa. Basta ver si es que éste ha desarrollado una actividad riesgosa o peligrosa para imputarle algún tipo de responsabilidad. Respecto a la gradación de la culpa en el régimen sistema así llamado contractual, hay una distinción, ¿no? Hay una gradación de la culpa. O sea, cuando se dice culpa, se habla de culpa en sentido lato, se incluye el dolo y a la culpa, ojo, ¿ya? Y existe aquí culpa leve, culpa inexcusable, ¿no? Y dolo. Culpa leve, culpa pequeña, una culpa chiquita, ¿no? Una culpa nacida de haber obviado algunas situaciones de cuidado especiales. La culpa inexcusable, la culpa imperdonable, la culpa grave, ¿no? Y el dolo, quien actúa con conocimiento y quien actúa con voluntad. En cambio, en el sistema extracontractual, solamente existe dolo y culpa y no hay gradación de la culpa como culpa leve. Respecto a la prescripción, ¿no? De la obligación de resarcir nacida de un sistema contractual, prescribe a los 10 años, extracontractual prescribe a los 2 años. La mora en el sistema contractual se constituye a través de la intimación o empieza a correr, perdón, a partir de la intimación, ¿no? En cambio, en el sistema extracontractual, a partir de la comisión del daño. ¿Ya, doctores? Algo importante que no tampoco se podía obviar en esta pequeña charla, segundo, por favor, algo que no podía obviarse en esta pequeña charla también era respecto a los elementos de la responsabilidad civil, llamados así por la doctrina clásica y por la gran mayoría de autores, ¿no? Y por la jurisprudencia, ¿no? Los cuatro elementos de la responsabilidad civil que ustedes habrán escuchado. Y seguramente ustedes, doctores, doctoras, cuando cogen alguna sentencia sobre responsabilidad civil, ¿no? Eh, Habrán encontrado que en todas ellas hacen alusión a estos elementos, al daño,
a la antijuridicidad, al nexo causal y al factor de atribución. Seguramente en más de una sentencia, y yo los invito incluso a revisar cualquier sentencia a la que ustedes encuentren hoy en día y encuentran estos cuatro elementos, ¿no? Sin embargo, debo decirles, como ya les mencionaba hace un momento, la responsabilidad civil es una disciplina que va evolucionando, ¿cierto? Que va evolucionando. En ese sentido, ha habido nuevos aportes del derecho comparado, de la jurisprudencia, de la doctrina, ¿no? De la misma jurisprudencia incluso. Entonces, más que hablar de elementos de la responsabilidad civil, más que hablar de elementos de la responsabilidad civil, resulta, ¿no? Resulta más adecuado, segundo, ya, resulta más adecuado hablar de un juicio de responsabilidad civil. ¿Ya? Resulta más adecuado hablar de un juicio de responsabilidad civil, el cual necesariamente va a empezar con, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en esta casación, aquí está, menciona los cuatro elementos que yo les mencionaba, ¿no? La antijuricidad, ah, perdón, la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal, tres, y cuatro, el daño, ¿cierto? Si ustedes revisan la gran mayoría de jurisprudencia nacional, todos hacen alusión a los elementos de la responsabilidad civil. ¿Tan cierto es esto? Les decía, hoy en día se habla de un juicio de responsabilidad civil, ¿ya? Que sí contiene algunos elementos de los que a continuación brevemente yo me voy a referir para que el tiempo no nos gane aquí esta noche. A ver, doctores, doctoras, aquí la laptop. A ver, eh, el primer elemento que integra este juicio de responsabilidad civil es el daño, es el daño. Es el daño, doctores. A ver, ¿cómo puede ser entendido el daño? Generalmente el daño, como bien usted dice aquí en la diapositiva, ¿no? Sinónimo de detrimento, lesión, menoscabo, agravio, perjuicio, etcétera, ¿no? Pero haciendo una revisión de nuestra jurisprudencia, y aquí me valgo un poco de lo mencionado por el profesor Rever Medina, un buen amigo mío, ¿no? Haciendo búsqueda un poco de lo que es de la jurisprudencia nacional, vemos que la jurisprudencia y la doctrina en general han entendido al daño de dos maneras, ¿no? Como un daño evento, ¿no? Y como un daño consecuencia. Como daño evento implica la lesión, el menoscabo, el detrimento al interés jurídico relevante, ¿no? A la integridad física, a la propiedad, al honor, a la reputación, por ejemplo. Pero también la doctrina y la jurisprudencia han entendido el daño como una consecuencia, consecuencia derivada de la lesión al interés relevante. Por ejemplo, si yo causo daño a la integridad física de Juan Pérez, ¿verdad? Si yo causo daño a la integridad física de Juan Pérez, entonces, producto de ese daño, se va a generar que el señor Juan Pérez de repente no pueda ir a trabajar y no genere riqueza para su hogar, su casa. Producto de ese daño, el señor Juan Pérez va a tener que irse al médico, hacerse chequeos, revisarse, operarse de repente, y va a haber un perjuicio a ese interés, su patrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el daño debe ser entendido, puede ser entendido como un daño evento y como un daño consecuencia. Por eso es que yo aquí le cito ¿no? al profesor Batista Ferri, quien dice que el daño se identifica más bien con aquellas consecuencias y aquellos efectos negativos que se derivan de la lesión al bien protegido. ¿Por qué? Porque
la visión o la concepción de daño que más está difundida es la concepción de daño-consecuencia, pero no hay que olvidar también el daño-evento, ¿no? Y como bien lo dice el profesor aquí, en sustancia, la lesión que afecta a un interés protegido es la causa del daño, es la que determina los efectos nocivos que por dicha razón no se asemejan ni coinciden con el daño, el cual en todo caso es el resultado de la lesión. El daño es el resultado de la lesión. El autor está concibiendo al daño como daño evento, daño consecuencia, como daño consecuencia. Pero, ¿no? Les decía, si miramos también la casación 3542-2015, dice también algo interesante. Si bien es cierto, se ha demostrado la existencia del elemento antijuricidad en el proceder de la demandada por un incumplimiento contractual, sin embargo, ello no significa que cause daño. Resumiendo un poquito por el tiempo, ya, si no es necesario también que dicho incumplimiento produzca un perjuicio. En este caso estamos frente a un caso un caso de responsabilidad civil, sí llamado contractual o por inejecución de obligaciones. Miren, doctores, el daño es un elemento importante dentro del juicio de la responsabilidad civil, porque no podría haber resarcimiento sin daño. Para que haya resarcimiento necesariamente tiene que ver lesión a un interés jurídicamente protegido o consecuencias derivadas de la lesión a ese interés jurídicamente protegido. Tiene que haber un daño. O sea, el daño es un requisito sine qua non para que exista resarcimiento. Sin embargo, hay que tener algo muy en claro, doctores, doctoras, que no todo daño debe ser o apunta a ser resarcido. Y eso es un poco lo que dice esta casación. Y no solamente lo dice la jurisprudencia, no solamente lo dice la doctrina, no solamente lo digo yo, ¿no? Sino que incluso en el derecho positivo, ¿no? Existen supuestos en los cuales haya daño y no genere una obligación de resarcir. Por eso yo les pongo aquí abajito, para que el daño se desencadene, un resarcimiento, este debe tratarse de un daño cierto, material y lógicamente cierto, debe ser subsistente, o sea que el daño no haya sido reparado y que el daño sea injusto. Es decir, que quien afronta o quien sufre un daño no haya sido quizá el que lo haya causado o que el daño que sufre es por eh, responsabilidad suya propia. Por ejemplo, si yo me meto a robar a la casa de alguno de ustedes, imaginemos, ¿no? Entonces, y salgo lastimado, yo no podría decirle, pues no, oye, ¿sabes qué? Rezárseme porque por treparme la pared me caí y me golpeé, ¿no? Entonces sería una situación extraña. Es más, en la ley, el artículo 1971 del Código Civil, como les decía hace rato, señala supuestos en los cuales el daño no es resarcible. ¿Y cuáles son esos supuestos? El ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. El daño tiene una clasificación. La clasificación que yo les propongo aquí del daño es la siguiente, ¿no? Por su naturaleza, porque existen diversas formas de clasificar el daño. El daño puede ser clasificado como daño material o daño moral. Dentro del daño material encontramos al lucro cesante y al daño emergente. Y dentro del daño moral encontramos a la aflicción emocional, a la vulneración psicofísica y a la vulneración de los derechos de la personalidad, el nombre, el honor, la reputación, etcétera. El daño material se subclasifica a su vez en daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente, doctores, importa la efectiva e inmediata disminución en el patrimonio de la víctima debido a la conducta generadora del perjuicio. Si yo, por ejemplo, manejando mi automóvil, quizá en estado de ebriedad, choco contra la casa de repente de alguno de ustedes, he generado daño de repente en la pared, en la ventana, en la puerta, en el jardín, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es un daño emergente, ¿no? Daño emergente. Importa la efectiva disminución en el patrimonio. Se acredita, ¿no? Mediante los documentos que acrediten la reposición, ¿no? De gastos que se hayan hecho para componer ese patrimonio,
¿no? Entonces ahí hay un daño emergente, ¿no? El otro tipo de daño material es el daño por lucro cesante. Ojo con este término, porque este daño lucro cesante, si ustedes lo leen a veces en la jurisprudencia, ¿no? Es malentendido. Es importante, como se pone aquí en la diapositiva, es importante entender que se habla de un lucro cesante. ¿Y qué es un lucro? Un lucro no es el ingreso, un lucro es la ganancia. Es decir, es el ingreso restado de lo que yo puedo invertir para conseguir ese ingreso, ¿no? Como dice aquí en la diapositiva, el lucro, ¿no? Aquí el lucro es el ingreso menos los gastos, ¿no? A los que se puede incurrir el sujeto cuando eh, va a conseguir un determinado ingreso. Si yo me dedico al taxi y alguien me causa daño a mí, ¿no? Yo no puedo salir a taxiar, yo no puedo decir, bueno, a ver, diario, eh, eh, hacía 20 carreras y yo un promedio de 10 soles cada carrera, o sea, me ganaba 200 soles por día. Entonces, si no voy a trabajar 100 días, bueno, 200 por 100 y ahí sale el producto de el resarcimiento. No, 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 porque de esos 200 soles de repente yo gastaba en peaje, de repente yo gastaba en limpieza del automóvil, de repente yo gastaba en gasolina. Entonces, hay que hacer toda esa operación para poder extraer efectivamente cuánto sería el monto resarcitorio por el lucro cesante. ¿Ya, doctores? Entonces, el lucro cesante afronta también graves problemas en la comprensión y en el nivel de la actividad judicial y arbitral, no porque es usual la equivocación de asimilar esta figura a la pérdida de ingresos. No, doctores, cuando ustedes tengan que apelar, argumentar o más adelante sentenciar un caso de responsabilidad civil donde se quiera alegar el lucro cesante, entonces hay que tener en cuenta que el lucro es sinónimo de ganancia, ¿no? De ingreso menos gastos o inversión que se puede hacer para obtener dicha ganancia. Otro daño que se presenta eh, es el daño moral, ¿no? Sobre este daño mucho se discute, mucho se habla. Si es que el daño moral está dentro del daño a la persona o si es que el daño a la persona está dentro del daño moral. Una tendencia rutinaria, jurisprudencial, entiende el daño moral como un daño no patrimonial, o sea, como si el daño moral fuera el género. En lo particular yo lo entiendo así, ¿no? Como un daño no patrimonial, como dice aquí en la casación que estoy citando. Un daño no patrimonial inferido sobre los derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al ámbito afectivo que al fáctico y al económico. Un daño moral es un daño extrapatrimonial, ¿no? Se ha causado daños a intereses eh, no materiales, a intereses que no pueden ser cuantificados o traducidos en dinero. Y dentro de ese contexto podemos encontrar daño a los derechos de la personalidad, tributos de la personalidad, daños a psicológicos, daños físicos, ¿no? Porque nuestro cuerpo no tiene precio, y también a la aflicción emocional. Porque hay quienes entienden que el daño moral se circunscribe única y exclusivamente a esa aflicción emocional, a la tristeza, no a la angustia, a la desesperación, pero no, desde una concepción incluso legislativamente histórica, y en nuestro Perú, en nuestro país, hay que entender que el daño moral es una categoría macro en la cual se puede ingresar, ¿no? A todo daño no patrimonial. ¿Ya? El 1322 del Código Civil señala que el daño moral, cuando él hubiera sido irrogado, es susceptible de resarcimiento dentro del régimen contractual, así llamado. Y el artículo 1984 habla de sistema de responsabilidad civil extracontractual. También el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y menoscabo producido a la víctima o a su familia. ¿No? Ambos sistemas
protegen este daño a daño moral. Otro elemento de este juicio de responsabilidad, ya para ir avanzando, es el de la antijuricidad o antijuridicidad. Yo les pongo allí en la pregunta, ¿es un elemento de la responsabilidad civil? Porque este es uno de los temas que más se discuten a nivel doctrinario, ¿no? El de la antijuricidad como elemento de la responsabilidad civil. Si ustedes, doctores, doctoras, si ustedes revisan la jurisprudencia en nuestro país, van a encontrar que el grueso de la jurisprudencia, casi toda la jurisprudencia hace alusión a la antijuricidad como un elemento de la responsabilidad civil. Sin embargo, abreviándoles aquí, debo decir que esa es una concepción ya hartamente superada, ¿no? Porque incluso los que conocen algo aquí de penal pueden hacerse la siguiente pregunta. Solamente cuando hay condena en un proceso penal se genera una obligación de indemnizar, de resarcir, de reparar, y la respuesta es que no. Entonces, si aún no existiendo condena en un proceso penal existe la obligación de indemnizar, entonces, ¿dónde estuvo lo antijurídico? Lo así llamado antijurídico. Señalar que la antijuricidad o antijuridicidad es un elemento de la responsabilidad civil, ¿no? Equivale a decir que no es posible que comportamientos eh, acorde a la ley o acorde a derecho puedan generar un daño pasible de ser resarcido. El profesor Gastón Fernández Cruz, una de las voces también más autorizadas en responsabilidad civil en nuestro país, señala lo siguiente, lo cito literal. Dice, la responsabilidad civil es una reacción al daño injusto, donde la responsabilidad civil puede darse en supuestos en los que no hay acto contrario a derecho, por lo que no puede afirmarse sin entrar en equívocos que la antijuricidad sea un elemento de la responsabilidad civil. Más adelante, el profesor también señala lo siguiente. La sola constatación de la existencia de hechos que no son antijurídicos, pero que están en la posibilidad de generar un resarcimiento o una responsabilidad civil, es prueba suficiente para la negación de la antijuridicidad como único supuesto generador de responsabilidad civil. Es decir, yo les hago la siguiente pregunta. Si de repente Juan y María son casados, son esposos, y Juan decide separarse y abandonar a María, ¿no? Pregunta, Juan eh, está ejerciendo un derecho quizá, ¿no? El derecho a la libertad. Pregunta, ese ejercicio del derecho a la libertad, si lo miramos desde ese punto de vista, ¿es un comportamiento contrario al derecho? ¿Ejercer la libertad es un comportamiento contrario al derecho? Si yo estoy en la etapa, otro ejemplo, si yo estoy en la etapa de tratativas contractuales con ustedes y les pido información que a ustedes les supone una labor de investigación, gastos, qué sé yo, y yo me abandono injustificadamente las tratativas, ¿acaso no estoy ejerciendo un derecho a la libertad de no querer contratar con usted? ¿Acaso, pero, acaso eso no puede generar un tipo de responsabilidad? Y la respuesta es que sí, puede generar en ambos supuestos un tipo de responsabilidad. Y entonces se requirió que mi comportamiento sea antijurídico, sea contrario al derecho, y la respuesta es que no. Entonces, por eso es que hoy en día, de manera más contemporánea, antes de hablar de antijuridicidad o juridicidad, ¿no? Se debe hablar de lo que se llama un hecho generador, o sea, la conducta que produjo el resultado dañoso. Sin importar que esta conducta o así llamada hecho generador sea o no contraria a derecho. Porque si esperáramos que ese hecho generador siempre sea contrario a derecho, entonces negaríamos la posibilidad a que ciertos comportamientos que no sean contrarios a derecho también sean pasibles de ser resarcidos.
¿Ya, doctores? Entonces, hay que tener en cuenta esto que estamos aquí señalando. El otro elemento, ya para ir terminando aquí la sesión, ¿no? Creo que nos gana, es el de la relación de causalidad. Este elemento de la relación de causalidad o nexo causal, como se le llama en los cuatro elementos de responsabilidad desde una visión doctrinaria más clásica, explica, ¿no? Nos dice que para que haya responsabilidad, o al menos hasta cierto punto, en gran medida, tiene que haber una relación entre el hecho generador, ¿no? El hecho y el daño causado. O sea, si yo de repente voy manejando mi automóvil y lo atropello al doctor Piero nuevamente por ahí, ¿no? Y el doctor Piero eh, fallece, discúlpeme, Piero, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué falleció Piero? ¿Falleció Piero porque Rubén Cruz lo atropelló? ¿O de repente falleció Piero porque de repente sufría alguna enfermedad? ¿O falleció Piero porque de repente en el camino de la ambulancia al hospital, la ambulancia se chocó y producto de esos golpes fue más bien que murió? Entonces, para poder atribuir responsabilidad a un determinado supuesto o sí, a una determinada persona, tiene que verificarse esta relación de causalidad. Por eso es que la doctrina señala que este elemento de la relación de causalidad nos permitirá encontrar al hecho generador y con ello el autor del daño. Sí, A va a ver, por hablar, favor, mira, tengo para hablar. su audio, a ver, por favor, su audio. Y también determinar los límites del resarcimiento, hasta dónde se debe resarcir. Porque si de repente yo le causo daño al doctor Piero, ¿no? En su integridad física, imaginemos, y producto del daño a su integridad física, de repente el doctor Piero ha resultado con una herida en el rostro, y producto de esa herida en el rostro, su novia lo ha dejado, y producto de que su novia lo ha dejado, el doctor Piero se ha enfrascado en una situación de angustia, tristeza, que lo ha llevado a abandonar su trabajo y que ya no le permite generar ingresos. De repente el doctor Piero va a demandarme un resarcimiento por su rostro, por los ingresos que ha dejado de percibir, por la tristeza de que su novio lo ha dejado. O sea, ¿se dan cuenta? La relación de causalidad nos permite determinar hasta dónde va a alcanzar el resarcimiento que yo debo, estoy obligado a pagar. Ahora, respecto a esta relación de causalidad, que es un elemento indispensable, pero no suficiente para atribuir responsabilidad civil, nuestro Código Civil, en los dos sistemas de responsabilidad que hemos visto, lo menciona. Pero miren lo que señala. Artículo 1321. Miren lo que señala, doctores. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Y por su parte, miren lo que señala el artículo 1985, ya referido a la responsabilidad civil extracontractual. Escribe lo siguiente: la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción o omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido, etc., etc., etc. Cuando los profesores, jueces, doctrinarios han leído estos artículos, dicen lo siguiente. Bueno, a ver, dentro de la relación de causalidad hay diversas teorías, pero parece ser que, dicen así, a ojo, el 1321, al señalar que el daño se resarce en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución, entonces dicen, ah, aquí se está refiriendo a la teoría de la causalidad inmediata. Porque mírenme, aquí lo dice taxativamente, consecuencia inmediata y directa. Y cuando dice aquí el 1985, el de causalidad adecuada, ah, entonces ese se refiere a la causalidad, a la teoría de la causalidad adecuada. Miren, yo les podría manifestar yo así brevemente.
para explicar esa relación de causalidad hay varias teorías, específicamente tres de menciono. La teoría de la totalizadora, ¿no? La teoría de sine qua non, ¿no? La teoría de la causa directa y la teoría de la causalidad adecuada. Para resumirles un poco la telenovela, ¿cuál de las teorías es que se refiere en nuestro código? Las dos, de repente, la causalidad directa, la causa inmediata o la de la causalidad adecuada. En realidad, doctrina y jurisprudencia más contemporánea ha señalado que en nuestro país, sea que hablemos de una responsabilidad civil contractual o extracontractual, la teoría que adoptamos es la teoría de la causalidad adecuada. ¿Por qué? Porque esta teoría de la causalidad adecuada nos permite, en primer lugar, determinar entre varias supuestas condiciones del hecho dañoso, señalar cuál o cuáles podrían ser la causa generadora del daño, ¿no? Eh, y posteriormente nos permite esta teoría realizar un juicio en abstracto, o sea, decir, a ver. Por ejemplo, en el caso que les he mencionado, el hecho de que el profesor Rubén atropelló al doctor Piero es causa de que él ahora se encuentre triste porque su novia lo ha dejado. En los hechos, en la normalidad de la vida, cuando alguien eh, sufre algún daño a su integridad, de repente al rostro, una pequeña fisura, pequeña lesión, ocurre que siempre sufre un daño, ocurre que su novia siempre lo deja o su pareja siempre lo deja. Eso es en la normalidad de las cosas. Ocurre esa situación y la respuesta sería negativa, ¿no? Es decir, esta teoría de la causalidad adecuada nos permite a nosotros, primero, en el caso en concreto, determinar cuáles serían las posibles causas que dieron origen al resultado dañoso, y dos, nos permite hacer un juicio de abstracción a partir de la experiencia y señalar si es que ese comportamiento o ese hecho generador normalmente causa ese daño que quizás esté demandando, quizás esté solicitando, ¿no? Y por eso es que esta teoría de la causalidad adecuada sea la teoría adoptada por nuestro sistema legal. Sin embargo, les decía, podría ser en nuestro ejemplo que el doctor Piero falleció, también en otro ejemplo que les mencionaba, debido a que de repente la combi se chocó o de que él padeció una enfermedad, qué sé yo. Entonces, existe también en la ley, ¿no? Supuestos que la doctrina más clásica, más antigua, llamaba supuestos de fractura del nexo causal. Pero el profesor Gastón Fernández Cruz señala que es más correcto determinarlos como supuestos de determinación de la verdadera causa, porque a través de estos se permite señalar cuál es el hecho generador verdadero y original que causó el daño. ¿Cuáles son esos supuestos de determinación de la verdadera causa del daño? El caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante del tercero y el hecho de la propia víctima. Finalmente, para terminar, aquí acabo ya, doctores, doctoras, finalmente, eh, el último elemento del juicio de responsabilidad civil es el criterio de imputación, que puede ser subjetivo u objetivo. Es decir, cuando hablamos de un criterio de imputación subjetivo, vamos a evaluar eh, el fuero interno del sujeto. Vamos a evaluar si el sujeto, pues se llama subjetivo, no ha actuado con dolo, intención o con culpa, sin intención, con imprudencia, con impericia, con negligencia, en el caso de la, ¿no? Es decir, en el criterio de imputación subjetivo, para poder atribuirle responsabilidad civil a ese sujeto, ¿no? Tendremos que verificar si es que ese sujeto ha actuado con intención o sin intención. En cambio, en el criterio de imputación objetivo, ya no hay que mirar al sujeto, ya no hay que mirar si es que actuó con intención o sin intención. Aquí hay que mirar la actividad que desempeñaba ese sujeto.
o los bienes que ese sujeto estaba manipulando cuando se produjo el resultado dañoso. Por eso es que aquí, cuando se habla de criterio de imputación objetivo, hay que mirar al riesgo o a la actividad peligrosa o a los bienes riesgosos o peligrosos que el sujeto se encontraba manipulando al momento de la realización del daño. Esta así llamada responsabilidad civil objetiva, vale mencionar aquí que se produjo a raíz de la segunda revolución industrial, donde fue la maquinaria, la industria, la empresa la que cobró gran importancia en el mundo actual y entonces se presentaban accidentes de trabajo, entonces no resultaba ya necesario, ¿no? Si hubo un cambio de paradigma y se miró a la responsabilidad ya desde la óptica de la víctima, decía, oye, resulta complicado, pues tener que acreditar si hubo dolo, si hubo culpa. Mejor hay que mirar si es que la actividad desempeñada era riesgosa y solo con eso bastaba para atribuir responsabilidad civil, en este caso, en el ejemplo, al empleador. Ya, doctores, finalmente, es lo mismo indemnización que resarcimiento. Hay dos posturas, como dice aquí la diapositiva, para resumir. Una que dice que sí es lo mismo, otra que dice que no es lo mismo. Eh, la postura que dice que es lo mismo el concepto indemnización que resarcimiento, básicamente hace una lectura literal de las normas del Código Civil. Aquí les menciono yo unas, en las que habla de indemnización y resarcimiento de manera indistinta como si fueran sinónimos, ¿no? Sin embargo, vale aclarar, ¿no? Que tal cual lo señala, por ejemplo, entre muchos, el profesor Rómulo Morales, señala que el resarcimiento se refiere a una compensación económica, en la que para su otorgamiento se debe verificar todos los elementos del juicio de responsabilidad que nosotros hemos mencionado en este momento, hace un momentito. En cambio, la indemnización se refiere también a una compensación económica, pero de fuente legal, en la cual no hay que mirar si es que hubo un daño, si ese fue producto de un hecho generador, si hubo dolo, si hubo culpa. No, 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 no. La ley señala la obligación de compensar ciertas situaciones y allí hablamos, por ejemplo, de una indemnización. Ejemplo de una indemnización es el pago justo y preciado que se hace en los casos de expropiación, en donde no hay que verificar la ocurrencia de un daño, sino que implica una compensación señalada estrictamente por la ley. Bueno, señores estudiantes, colegas aquí en la sala, eh, en apretadas líneas, he querido abordar algunos temas que creo que resultan importantísimos. Son temas introductorios a la responsabilidad civil, porque es un tema apasionante, es un tema bastante amplio y, como sí lo decía hace un momento, bastante complejo. Quedo atento si es que hubiera algún tipo de pregunta por parte de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, se le agradece, doctor Rubén, por la ponencia del día de hoy con el tema disertado de aspectos generales de la responsabilidad civil. A los presentes en sala se les hace mención que en el caso quieran realizar alguna pregunta y dirigirse de manera directa con el doctor, lo pueden hacer levantando la mano virtual y se les brindará ese espacio para que puedan realizar la pregunta y el doctor las pueda absolver. De igual manera, pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom y se les procederá a dar lectura para que el doctor también las pueda absorber. Se les vuelve a hacer mención que en el caso tengan alguna pregunta por realizar, lo pueden hacer levantando la mano virtual o dejarlo en el chat de Zoom para que el doctor las pueda absolver. Señorita, Esperanza, buenas noches. buenas noches. Señorita, le pregunto al doctor, no entendí muy bien el caso moral, que cómo uno puede proceder en un daño moral, por decirlo. ¿Cuál es el procedimiento para una eh, defensa en un caso de daño moral? ¿Sí?
Esperanza, ¿cómo está? Buenas noches, agradezco su pregunta. El daño moral es entendido como el menoscabo o la lesión a un interés que no es en estricto material, no es patrimonial. Es decir, en el daño moral no se ha causado daño a tu casa, a tu vehículo, no se ha causado daño a tu patrimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, es un error a veces cuando se demanda daño moral, ofrecer como medios probatorios los gastos médicos, ¿no? Se me ha causado daño y he hecho determinados gastos médicos. El daño, porque allí se verifica, por ejemplo, un daño a tu patrimonio. El daño moral, visto desde la concepción que yo les he comentado aquí, ¿no? Es entendido como un daño a los derechos de la personalidad, ¿no? Al honor, a la reputación, por ejemplo, ¿no? Es entendido también el daño moral como a la aflicción emocional, ¿no? Es entendido también la aflicción emocional, tristeza, angustia, y el daño moral es entendido también como el menoscabo a la psiquis y como el menoscabo a eh, a la integridad física, por ejemplo. Entonces, cuando se haya verificado alguno daño, alguno de estos elementos en los que yo le he mencionado, doctora Esperanza, entonces yo podría demandar, ¿no? Eventualmente a través del Poder Judicial un resarcimiento. Ahora, el gran problema que afronta el daño moral es que no existe forma de cuantificarlo, pero en la práctica lo que se hace es que el demandante eh, se señala un monto. Por ejemplo, el caso más recurrente, doctor Esperanza, es por el fallecimiento de un familiar directo. Fallece mi hijo, por ejemplo. Pero qué duda cabe que yo emocionalmente estoy afligido, estoy dolido, estoy tocado, ¿no? Entonces, ese daño a mi amor de padre de repente no tiene una cuantificación moral, no tiene una traducción material. Entonces allí cabe, por ejemplo, doctor Esperanza, el daño moral. Y yo puedo demandar porque se me está generando un dolor y puedo demandar judicialmente. Y dependiendo del monto que yo ponga, doctor Esperanza, entonces se puede tramitar pues en la vía abreviada, en la vía sumarísima o en la vía de conocimiento, ¿no? Y por lo general será siempre competente un juez civil. Y es que por ahí va la pregunta, doctor. Doctor, pero, a ver, en una demanda, por decirlo, como usted dice, por ejemplo, en un daño físico, te malogró tu carro, te hizo algo físico, ¿no? Entonces, uno presenta tus pruebas, ¿no? De que, bueno, un video o algo que se malogró para que se reconozca. Pero en este caso, un daño moral, por decirlo así como se dice, un sufrimiento, ¿cómo uno puede demostrar ante una demanda de que te hizo? Perfecto, Uh, perfecto. Exactamente, sé que dijo de claro, que, por ejemplo, su pareja se fue, sufre, ¿no? Entonces, ¿cómo uno demuestra psicológicamente ante una demanda? Por favor. claro. Sí, cómo no, doctora. Agradezco su pregunta. ¿No? Eh, por lo general, cuando uno se quiere llegar a la probanza de un daño moral, se llega a través de los indicios, doctor Esperanza, ¿no? A través de las máximas de la experiencia, ¿no? Materialmente podrías también llegar a través de un diagnóstico psicológico, un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? De un especialista. Ojo, también podría ser medios que aporten. Acuérdese usted que dentro de un proceso judicial existen los medios probatorios, los típicos atípicos y también los sucedáneos, ¿no? Y dentro de los sucedáneos están los indicios y las presunciones. Entonces, a través de, por ejemplo, la presunción, yo podría decir, oye, a ver, a mí, mi hijo se ha muerto, tiene 10 años. Alguien podría decir que
en un juicio de normalidad, yo como padre o como madre no sufriría ante tal situación. Entonces, por eso le decía, ahí se echa mano de la prueba indiciaria, ¿no? De los sucedáneos, de las presunciones. Entonces, es obvio que si se ha muerto mi esposa, de repente se ha muerto mi hijo, en términos normales, yo estoy sufriendo y se puede generar un monto resarcitorio por ese daño moral causado. En el caso que usted me comenta, por ejemplo, de la esposa, del esposo, que me abandona y se va y me genera un daño, entonces se puede probar a través de pericias, no de exámenes psiquiátricos, médicos, psicológicos, que impliquen que yo estoy pasando de repente por un cuadro de estrés postraumático, etcétera, etcétera, doctora Esperanza. Por ahí podría estar. Sí, doctor, muchas gracias. Le entendí bien claro de que, claro, en un supuesto caso, en una pareja sí, ¿no? Porque con un certificado probatorio que tu pareja te lesionó moralmente, psicológicamente, pero en este caso, por ejemplo, como usted dice, si se muere un hijo, un padre, un familiar, aquí nos dirigimos para al muerto. No, 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 obviamente, eso no deja de ser sujeto de derecho. Yo como padre tengo la legitimidad para obrar e interpongo la demanda. Yo digo, mi hijo murió causado por la muerte de tal fulano, de tal persona. Yo me dirijo. Ah, o, a ver, supuestamente se murió mi papá o se murió mi mamá. Ya. ¿Cómo se procede a hacer ese, o cómo es el proceso de esa demanda? ¿A quién se demanda? Si lo que usted busca es demandar daño moral, tendría que demandar al causante. Usted, como hija, como esposa, como madre, al causante del daño, a la empresa natural que Eh, haya causado la muerte. al causante de la muerte. Pero supongamos que esta persona se ha muerto pues con una enfermedad normal, como, ¿no? Con una enfermedad terminal, ¿no? Porque eso es muy grave, a veces los familiares sufren. Pero disculpe Ento- que yo Ujú. le haga esta pregunta, pero la demanda, ¿a quién se hace? Al causante de la muerte, pero ahí No, no. pues, pero claro, aquí no habría, pues, no habría ni siquiera, no habría un hecho que ha lesionado, ¿no? Porque no se le puede imputar. Son hechos naturales. La muerte Claro, es un hecho natural. No, ahí sí. En ese caso fue muerte causada por un hecho natural. No es un hecho jurídico y por eso es importante la explicación inicial. No es un hecho jurídico y por ende no habría nadie en ninguna situación jurídica subjetiva de desventaja que pueda afrontar la responsabilidad. ¿Se da cuenta? claro, ya, doctor, muchísimas gracias, disculpe. No se preocupe, doctora. Muchas gracias a usted por la pregunta. Sí, parece que hay un par de preguntas más por ahí. Sí, doctor. Yair Álvarez indica. Doctor, buenas noches. ¿Podría, por favor, hablarnos sobre la constitución de actor civil cuando también se atraviesa por un proceso penal? Brevemente, lo que yo te puedo explicar como civilista, porque no soy penalista, ¿no? Doctor Yair. La constitución de actor civil implica que dentro del proceso penal, el Código Procesal Penal permite que la víctima del daño, en este caso, pueda reclamar dentro del proceso penal una reparación civil, ¿no? Eso implica el actor civil, un sujeto que se constituye para reclamar una pretensión civil, que por lo general es justamente este resarcimiento, esta indemnización, como llamada así por el código, ¿no? Pero allí vale precisar que el juez penal, si es que otorga o concede la reparación civil, tendría que realizar un juicio de responsabilidad civil como el que brevemente aquí se ha mostrado, doctor Yair. Entonces, de todas maneras, tiene que el juez que hacer un juicio de responsabilidad civil. Por eso es que hay algunos penalistas con los que yo he conversado y dicen, un juez penal, en el proceso penal no se puede discutir la reparación civil. Tendrían que irse al proceso civil porque son normas especiales, porque a veces un juez civil de repente no puede conocer normas para otorgar una
reparación civil. Solamente que el fundamento de eso en el proceso penal el fundamento de que se pueda constituir un actor civil en el proceso penal es la economía y la celeridad procesal. Es básicamente eso nada más. Bien, doctor, gracias por haber absuelto la pregunta. Carla García pregunta, dice, buenas noches, doctor, felicito por la buena ponencia. Mi pregunta es, ¿puede resultar sin responsabilidad alguna la persona que encontrándose médicamente diagnosticada con un trastorno mental y esta persona por descuido de personal del centro de salud mental logra salir del lugar y en la calle valiéndose de un objeto peligroso o que cause daño, termina acabando con la vida de otro sujeto? ¿Habría responsabilidad civil o penal? Ya, muchas gracias nuevamente. Veo que hay muchos penalistas, ¿no? En el auditorio. Responsabilidad penal, por lo que yo puedo entender, como le digo, desde mi concepción de profesor de Derecho Civil, no habría, ¿no? Porque estamos frente a un sujeto, si mal no recuerdo, inimputable, ¿no? Ahora, responsabilidad civil podría haber, porque hoy en día, al haberse modificado el régimen de capacidad, ¿no? Con el entrada en vigencia del decreto legislativo 1384, ¿no? Entonces, son personas que hoy todos somos, pasados los 18 años, la presunción es que todos somos plenamente capaces, ¿no? Ya esa figura de la incapacidad un poco que se dejó de lado. Entonces, hoy se cuenta con apoyos y salvaguardas. Una persona en la situación en la que me describe la doctora Carla, estaría pues eh, apoyada, ¿no? Con un apoyo, valga la redundancia, un apoyo de salvaguardia, un apoyo en este caso, ¿no? Y podría. El código regula la posibilidad de la responsabilidad de las personas que cuentan con apoyos y salvaguardias. Claro que sí. Responsabilidad, resumiendo, responsabilidad penal, me parece que no. Responsabilidad civil, de alguna manera habría porque, como hoy en día se les resume a todos plenamente capaces. Bien, doctor, muchísimas gracias. Dice, doctor Rubén, muy buena ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo se aborda la responsabilidad civil por productos defectuosos, ya sea si una persona compra una gaseosa y ésta le causa un daño a la salud? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque ya no estamos aquí dentro del régimen del Código Civil. No existe, aquí ya estamos frente a un sistema de responsabilidad no especial que protege el derecho del consumidor, ¿no? Entonces, eh, aquí la responsabilidad civil se puede abordar como un producto defectuoso, ¿no? Como un producto dañino. Entonces, básicamente, mm, ¿a quién se le imputa esta responsabilidad? De repente el señor de la bodega que vendió la gaseosa, el ejemplo creo que es una gaseosa, ¿no? A la distribuidora, a la planta. Entonces, casos como estos ya se tramitan a través del Código del Consumidor, doctora Lucila. Entonces, por ahí se tramitan y ahí existen normas especiales que regulan este tipo de situaciones o casos como los que se ha planteado. Y hay una norma especial ahí en ese caso. Bien, doctor, muchísimas gracias. Hay algunas preguntitas que me habían llegado al privado, creo que se habían confundido, pero aún así, si gusta, las puedo pasar al chat general para que las pueda dar lectura. Sí, depende de ustedes. Bueno, claro, depende del tiempo de ustedes también. Dice, doctor, en la responsabilidad civil médica, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿El demandante, quien fue perjudicado a su salud, o el médico tendría que demostrar que no hay una mala praxis? La responsabilidad civil médica no es un típico caso de responsabilidad civil contractual, ¿no? Por lo general. Y es un típico caso, ¿no? También de responsabilidad civil eh, subjetiva, ¿no? Donde hay que mirar el dolo y la culpa, como me llamo. Respecto de la carga de la prueba, no ya han habido diferentes pronunciamientos allí y teniendo
la situación especial, ¿no? Del paciente, porque en un caso de responsabilidad civil médica, básicamente, ¿dónde encontramos el material probatorio? Es en la historia clínica. Entonces, la historia clínica, por lo general, ¿en manos de quién suele estar? ¿Del hospital o del paciente? ¿De la clínica o del paciente? Entonces, está por lo general en manos en manos perdón, de la clínica, del hospital o del médico tratante, ¿no? Entonces, allí hay lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Donde es el médico o el hospital o la clínica quienes están llamados a aportar esta historia clínica. Eso es, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor. Se les hace recordar a los participantes en sala de que si tienen alguna pregunta por realizar, lo pueden hacer levantando la mano para dirigirse de manera directa al doctor y pueda absolverle sus interrogantes. O caso contrario, pueden dejarlo en el chat de Zoom para que se les pueda dar lectura y el doctor las pueda absolver. Se les hace mención también a los participantes que ya se envió el link de asistencia para que puedan colocar sus datos. Bien, doctor, considero que ya no hay más preguntas por realizar. Se le agradece tanto al instituto como el grupo de estudio Les Jurice por ser partícipe de esta ponencia titulado Aspectos Generales de la Responsabilidad Civil. Muchísimas gracias, doctor. Realmente esta ponencia ha servido mucho para poder enriquecer el caudal de conocimientos de cada uno de los participantes referente a estos temas tan importantes y muy relevantes. Pido por favor a usted tomarnos una fotito para que pueda ser subido a la página. ¿Me confirma por favor el coordinador académico en cuanto ya lo haya realizado? Los que Listo, muchas deseen, gracias. ya listo. Muchísimas gracias, doctor, por la participación y la ponencia del día de hoy. En verdad ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Hasta ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego con buenas todos. noches, Gracias. doctor. Gracias, Piero.